Listo, aunque me falta la mitad del grupo, yo ya voy a comenzar. Hoy vamos a comenzar a ver simplificación de expresiones trigonométricas. Eso es lo que vamos a ver. Simplificación de expresiones trigonométricas. Expresiones trigonométricas. En este caso, para simplificar expresiones, simplificación, me faltó la simplificación. Sí, simplificación. Para realizar la simplificación de expresiones trigonométricas, nosotros debemos utilizar operaciones o aplicar modelos algebraicos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que aplicar procesos, se puede decir, procesos de operaciones matemáticas básicas, como suma, pero utilizando identidades, operaciones básicas, en este caso estoy hablando de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso álgebra, o sea, operaciones algebraicas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de transformar y reducirla a la mínima expresión, o sea, a una forma más simple. Con el propósito de reducirla o expresarla en una forma más simple. De expresarla en una forma más simple. De expresarla en una forma simple. ¿Qué quiere decir? En una forma más pequeña. Eso es lo que quiere decir. O sea, acá usted siempre va a expresarlo de buenas tardes en una forma más pequeña. Más pequeña, ¿listo? Entonces, porfa, cuando lleguen tarde, ahorita saludan, porque es que me interrumpen y yo me desconcentro. ¿Listo? En una forma más pequeña. Ese es el propósito de la simplificación de expresiones trigonométricas. Que ustedes las operaciones, sea álgebra, sea suma o de polinomio, lo que sea, pues el propósito es que de una expresión más grande se quede una expresión más pequeña, más chiquita. Y normalmente siempre uno procura dejarla en términos de senos y cosenos, pero dado el caso de que no se pueda, por ejemplo, que quede 1 sobre seno, entonces usted puede colocar secante o cosecante. Si no le indican que la dejen en términos de senos y cosenos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Creo que este ejercicio yo lo puse en una evaluación, la verdad, o uno parecido. En la evaluación de los quizzes que hicimos ahorita. Porque básicamente esos quizzes, sobre todo la segunda parte, se adelantó, es como un adelanto con respecto a este tema. ¿Listo? Eso es un ejemplo. ¿Me pueden decir, por favor, si yo puedo utilizar una identidad pitagórica en este ejercicio? Sí. Sin tener que colocar raíz, más o menos raíz. No, acordémonos que el propósito de esto es que quede más pequeña. Si yo pongo, mire, eso es como cuando usted se complica su existencia, Juan Diego. Si usted hubiera cambiado, no sé, tangente a más o menos raíz de 1 más secante al cuadrado, algo así, usted se complica su existencia. ¿Por qué razón? Porque usted ya tenía que trabajar con una raíz. Y trabajar con una raíz, con una raíz es más complejo dentro de una fracción, ¿cierto? Entonces, por eso es que en este ejercicio, para simplificar y no complicarse usted la vida, usted no utiliza una pitagórica. ¿Quién me dice que utilizaría para que pueda solucionar este ejercicio? ¿Quién me dice? Por favor, díganme. ¿Qué utilizarían? ¿O qué cambiarían con las identidades trigonométricas, no? Es que yo no las tengo al pie, no sé. Díganme, o sí sé cuáles son, pero díganme ustedes cuáles utilizarían.
¿Me dicen por ¿No favor? sería pasar todo a seno y coseno? Bien. Pasar a todos términos de senos y cosenos, muy bien. Pues estos ejercicios se pueden hacer de diferente manera. Ya les digo cómo. Entonces, la primera que me dices tú es pasar a términos de senos y cosenos. ¿Qué pasaría a términos de senos y cosenos, Natalia? Todo. Todo, muy bien. Entonces, por favor, me dices cuánto equivale secante, si eres tan amable. 1 sobre coseno. 1 sobre coseno de x, muy bien. Más, ¿cuánto equivale cosecante? 1 sobre seno. Buenas noches, señorita Nicole. 1 sobre seno de x. Aquí quedaría 1 más. Perdón. ¿1 más qué? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Voy a preguntar. Camila Buitrago, por favor, ¿me puedes decir qué tienes que hacer en la parte de arriba? Porque es que me conteste Natalia siempre, eso está mal. Camila Buitrago, por favor. Ahora, dime qué tengo que hacer en la parte de arriba. En la parte de arriba puedes dejar 1. 1. ¿Así? ¿O qué hago? Espera. Ya te agranda el ejercicio. Ahí está. Voy a comenzar a preguntar. Porque cada vez esto se complica más en la vaina. Ahorita ya comienzo a explicar factor común por agrupación, imagínense. ¿Es una suma de qué tipo, Camila? Arriba. Heterogénea. ¿Qué haces en una suma heterogénea? Exacto, hazla. Por favor, me la dices cómo es. Ahí sería 1 de seno, la X, coseno la X. Primero siempre se comienza este con este. El de arriba, el primer numerador con el segundo denominador. ¿Cómo sería? Coseno de X. Seno de X. ¿Qué sigue? Coseno de X. Coseno de X. Sí, coseno de X. ¿Qué van a mitad entre seno y coseno? ¿Unas empanadas, unos buñuelos o qué? Más, gracias. Coseno de X. ¿Y abajo? Coseno más seno de X. Coseno más seno. ¿Quién está en desacuerdo? ¿Cómo seguiría ahí? ¿Qué operación matemática se hace en el denominador? ¿Una qué? Una multiplicación. Se multiplica coseno por seno. Listo. A ver quién está por ahí para joderle la existencia. Aileen, ¿qué hago abajo? Dijo eso grabando. Perdón. Tranquila. ¿Qué hago? Abajo. Sumo. ¿Es una suma de qué tipo, Aileen? Porfa, me dices. Heterogénea. Heterogénea, muy bien. ¿Me puedes decir, por favor, cómo quedaría, si eres tan amable? Acuérdate que le colocas un 1 imaginario al 1, ¿no? ¿Cómo quedaría? Coseno. Coseno, excelente. Más seno. Coseno de X más seno de X. Coseno de X más seno de X. Tin, tin, tin. ¿Y abajo, cómo quedaría? Sobre 1. Sobre 1, ¿seguro? Si tú le pones un 1 imaginario acá al 1 y haces la multiplicación de los denominadores, ¿cómo quedaría? 1 coseno de X. Y 1 por coseno de X, pues de manera inmediata sabemos que da coseno de X. ¿Listo? Pilas con eso. Y a ver, ¿a quién le preguntamos? Para no decir eso. Walteros, ¿qué hago? Por favor, me dice, así me demoré como 10 años explicándoles, voy a molestar la existencia. ¿Me dicen, por favor? ¿Me dices, por favor? ¿Qué hago? Ahí eso no es. Ay, no sé, creo que ley de la oreja, ¿sí? Ley de la oreja, muy bien, confía en tus conocimientos. Muy bien. Yo pensé que iba a ser como la niña del sexto, que yo tengo una niña del sexto, que siempre que le pregunto, se le va el internet, se sale. Tan odiosa, yo casi siempre hablo en sus clases. No, por eso. De todo es que me iba a parar al baño. Listo, muy bien, la ley de la oreja.
Waltero, si tú tienes coseno de X con una suma, ¿qué característica o qué debes hacer para expresarlo adecuadamente? Si tienes un coseno y una suma de seno por coseno, ¿qué debes hacer para colocarlo adecuadamente? No. ¿Raíz? Ah, perdón. Entonces, coseno a la 2 de X. No. Ay, no sé. No, cancelarlo no se puede. Todavía no. ¿Qué tienes que hacerlo para colocarlo adecuadamente? ¿Quién me dice? Se coloca el coseno y se coloca entre paréntesis el seno de X más coseno de X. Exactamente. Eso es lo que quería que usted me contestara, Laura. Si usted tiene coseno de X por una suma de seno más coseno, usted tiene que colocar esa suma entre paréntesis. ¿Qué pasa si no la pone entre paréntesis? No es lo mismo decir coseno de seno de X más coseno. Eso no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque esta ley de la oreja, que es el producto de extremos, se está multiplicando. La suma de arriba está multiplicando con el coseno. Si usted no la pone entre paréntesis, estaría mal escrito. ¿Listo? Yo creo que molestándole la existencia entienden más. Producto de medios. Señora. ¿Cuánto me daría los medios? ¿Me dicen, por favor? ¿Y qué coloco entre paréntesis? Coseno a la 2 de X más. Que Seno a la 2 de X. no multiplique. Coseno de X por seno de X. ¿Qué coloca entre paréntesis? Vuelvo y hago la misma pregunta. Coseno de X. Coseno de X más A seno de seno X. de X. Pregunta al millón. Voy a venir a ver a quién le molestamos la existencia. Espere, ya estoy buscando. Se puede Juan cancelar. Pablo, ¿me puedes decir, por favor, qué puedo eliminar? Juan Ahí sí Pablo, no me pregunta. ¿qué puedes eliminar? ¿Qué ves igual arriba y abajo? Acuérdense que eliminar es sinónimo de simplificar y de ahí viene la palabra simplificación de expresiones trigonométricas. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que eliminar algo por defecto. Siempre en estos ejercicios de simplificación tienen que eliminar algo. ¿Qué puedes eliminar, Juan Pablo? Los cosenos, ¿no? ¿Cuál coseno? ¿Este o este? ¿Cuáles? El que está entre los paréntesis. ¿Tú dices que puedo eliminar este con este? Sí, señora. Listo. ¿Quién No. está en desacuerdo? Yo. Son los dos de afuera, son los dos de afuera. Son los dos de afuera. Elimínalos de afuera. Cálmense, yo no estoy regalando comida, cálmense. Yusmi, ¿con cuál? Con el de abajo. Con el de abajo, muy bien, esa la puedes hacer. Otra pregunta, Yusmi, ¿puedes eliminar otra cosa? Sí, Los de adentro, creo. Sí, El se seno ordena. y el coseno. Y solo quedaría seno a la vez. Espérate. Perdón. Tú me dices que puedo eliminar este y ¿qué más? El seno de arriba y el seno de abajo. El de abajo, muy bien. Y solo quedaría seno X. Espérense. ¿Quién me dice, por favor, el paréntesis porque está mal eliminado? Pues, Porque hay un más porque entre hay una las... suma. Porque está mal ordenado. No le estoy diciendo que Yusmi esté equivocada en su totalidad. Como tal, coincide eso. Pero como tal, no es que se elimine, Yusmi, este seno con este seno y este coseno con este seno. Eso no se puede hacer. Lo que Se sí elimina todo el paréntesis. Gracias, Juan Esteban. Lo que sí se elimina es todo el paréntesis, porque está igual. Todo el paréntesis. Repito, ustedes no pueden simplificar con más en la mitad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hubiera pasado si aquí no fuera coseno, si no hubiera sido secante por algún motivo? Si ustedes me hacen esto de eliminar este seno con este seno, estaría mal el ejercicio. Aquí coincide de que se elimina todo el paréntesis. Este paréntesis completo se elimina con este completo. ¿Por qué razón? Porque son iguales. Profe, pero el seno de arriba, el seno está de primeras y el coseno de segundas, sí. Y abajo está el coseno de primeras y el seno de segundas, sí. Pero el orden de los sumandos en una suma no altera el resultado. Es lo mismo decir 3 más 1 que 1 más 3. En una resta sí cambia, pero es lo mismo decir 3 más 1 que 1 más 3. Por eso Juan Esteban tiene toda la razón. Eliminamos todo este paréntesis de acá. ¿Y cuál sería la respuesta? Uno sobre Seno. 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 ¿Qué?
1 sobre seno. 1 sobre seno, muy bien. ¿Por qué 1? ¿Quién me justifica por qué 1? Porque arriba no queda nada. Arriba no queda nada y abajo quedó un término. ¿Cuál hubiera sido el error? Que hubieran colocado seno de X. Solo seno. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque el seno en posición de fracción no quedó arriba, quedó abajo. Y cuando usted simplifica todo lo de arriba y le queda algún término de abajo, usted tiene que poner 1. ¿Y eso es igual a qué? Yo no le dije que tenía que... Cosecante. De senos y cosenos. ¿Eso es igual a qué? Cosecante. Cosecante de X. Y eso es todo, niños. Profe, una pregunta. Jimena. En la fracción de la parte de la ley de la oreja, ¿no puede eliminar de una vez los cosenos? Sí, eso sí lo puede hacer. Usted puede hacer esto, pero tiene que tener en cuenta, Juan Los Diego. paréntesis. No, Los paréntesis y tiene que tenerlos tener en cuenta que queda arriba y que queda abajo, porque si usted se equivoca, ya graves. O sea, ya tiene todo mal. Si usted No, se pues equivoca, también... por ejemplo, posicionalmente, por ejemplo, un ejemplo hipotético, que tú el coseno por seno, o sea, el error típico hubiera sido que tú el coseno por seno lo hubieras puesto arriba y no abajo. ¿Sí me entiendes? A eso me refiero. Que si tú posicionalmente te equivocas en la respuesta, ya lo tienes mal. A diferencia que tú de pronto visualizas más y haces toda la operación. ¿Sí me entiendes? Ese es el error. Ahora sí entramos a los, Sí, a eso me referí. a los bellos casos de factorización. Comencemos. Comencemos con este. Simplifica la expresión. Me dice ahí. Simplifica. Simplifica la expresión. Que no hay uno que diga factor común. Yo tengo uno que sea factor común. Sí, acá. Hagamos este de primeras. Esto es de un taller. Simplifica la expresión. Es que quiero comenzar con el caso número 1. Expresión. Así que coseno a la 2 de t. Aquí quedaría al cubo, perdón. Al cubo más seno a la 3. Seno a la 2, perdón. De t por coseno de t. Listo. Listo, muchachos. Pregunta. Pilas con este tipo de ejercicios, porque normalmente cuando usted utiliza un caso de factorización, normalmente es cuando usted no puede hacer una identidad de manera inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, coseno a la 3 de t, ¿usted qué puede hacer ahí? ¿Usted qué puede hacer ahí? Aplicar una identidad trigonométrica, una identidad pitagórica, recíproca, una identidad de cociente. No. No, ¿cierto que no? Y el otro también lo tiene en términos de coseno. Normalmente cuando los ejercicios vienen en términos de senos y cosenos de una, es porque usted tiene que hacer una operación matemática diferente. ¿Sí me entiende? Como un caso de factorización. En este caso, comenzamos, voy a explicar acá, acordándonos cómo es el caso de factorización. El primer caso de factorización es el caso número 1, que se llama factor común. Y yo lo explico de una manera muy sencilla. Básicamente, a usted le saca factor común a un término de dos maneras. A la parte literal, que es la letra, en este caso sería los senos y eso, la parte literal, y al coeficiente. Normalmente enseñan con división, pero yo no lo enseño así. Yo le enseño de una manera más simplificada. A la parte literal, yo les digo que escojan o seleccionen la variable que se repite de menor exponente. Variable que se repite de menor exponente. Repite de menor exponente. ¿Listo? Y en el coeficiente, mire, si ven que ustedes no me dicen que escribo mal y eso sale en el video. Y en el coeficiente, les pongo a que hagan algo que se llama máximo común divisor. Ya les digo qué significa. Aquí voy a hacer los ejemplos. Para que entendamos, a ver si aprenden. Y esto lo sepan porque el otro año yo primero dicto factorización. Y ya, listo.
Listo. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es la variable que se repite? En todos los términos, ¿no? En todos los términos. ¿Qué letra ven igual? X. ¿Me pueden decir, por favor, solo la X? ¿Por qué la Y no, profesora, si en el segundo y el tercer término está? Porque no está en el primero. Cuando yo hablo de variable que se repita, significa la variable que esté multiplicando en todos los términos. ¿Listo? En este caso, ¿me pueden decir, por favor, cuál sería la variable menor exponente? Ah, aquí escribí, me faltó, de menor exponente, que se repite de menor exponente. ¿Cuál sería la variable de menor exponente? ¿Me dicen, por favor? ¿O la X de menor exponente? Que ya lo seleccionaron. La tercera X. O sea, la tercera. X a la 1. X a la 1. No, X a la 1. No. Pilas con cuando me dijeron XY. Cuando yo digo variable que se repite de menor exponente, significa la única letra que se repita. En este caso, si la Y no se repite, punto. Solo el factor común sería la X. Esa letra que se repite es el factor común, que es el término en común que está multiplicado en todos los tres términos. Y comenzamos. Présteme atención. Multiplicado. ¿Qué le falta a X para que sea X a la 2? X a la 3, perdón, ya lo dije. X a la 2. X a la 2. X a la 2. ¿Por qué razón? Présteme atención. Porque si usted multiplica X por X a la 2, ¿cuánto le daría? X a la 3. X a la 3. Entonces, ¿qué le falta a la X multiplicado para que sea X a la 3? X a la 2. ¿Entendido? X a la 2. ¿Qué le falta a X para que multiplicado sea X a la 2? X. X, excelente, más X. Y adicionalmente a eso multiplicado, ¿qué le faltaría que no tiene la X? Y. Y. Más, ¿qué le falta a X para ser XY si yo ya tengo la X multiplicada? Y. Solo Y. Solo Y, excelente. Y eso sería factor común de la parte literal. Otro ejemplo. Coloquémoslo así. Intensifiquemos, que a mí me gusta. Estos ejercicios son los únicos ejercicios. Así, toda la parte de octavo para arriba, de noveno para arriba, que yo me los puedo inventar. Los de décimo no. N a la 7. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es la variable o variables que se repiten de menor exponente? M a la 2. M a la 2. ¿Por qué razón? Cuando yo le digo que se repite es que la M a la 2 está en el primero, la M a la 2 está en la M está en el segundo, la M está en el tercero. Ahora voy a escoger la M de menor exponente. Tengo M a la 2, M a la 6 y M a la 2. ¿Escojo cuál? M a la 2. M a la 2. ¿La N se repite? La N no. Sí, claro que sí. No. N a la 3, N a la 2 y N a la... Ah, no, perdón, aquí lo escribí. ¿Por qué pusiste Pues- M7? Perdón, lo escribí. Ah, N a la 3, N a la 2 y N a la 7. ¿Cuál sería? N a la 2. N a la 2, excelente. N a la 2. ¿Qué le falta a M a la 2, N a la 2 para hacer M a la 2, N a la 3? Si yo ya tengo M a la 2 y un N a la 2. N. 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 No, N. ¿Por qué razón? N porque Ahora, M ya está. Tengo M a la 2. Porque la M ya se multiplica. Ya está muy Pero yo no fui. Bueno, la otra Laura, no sé, eso es lo mismo. ¿Qué le falta a M a la 2 para que sea M a la 6? M a la 4. Y a N a la 2 para hacer N a la 2, nada. Entonces, no. No, ¿se multiplica o se suma? En este caso, es una Los multiplicación. exponentes se suman. Los exponentes se suman, pero como tal la Ah, operación cierto. matemática que tú estás realizando es una multiplicación. ¿Listo? Sí. ¿Qué le falta a Le M a la 2 falta para hacer N a la 5. 2? M a la 2 para hacer M a la 2, nada. A N a la 2 N para a la hacer M 5. a la 7, N a la 5, muy bien, Walter. En la 5. Y eso se llama factor común, ¿vio? Todos los que les mató la cabeza a ustedes ese caso y es fácil. Eso es mentira. Ahora cuando tienen números. No, por si ha dado el caso que lo llegáramos a necesitar. Normalmente en trigonometría no se necesita este tipo de factor común, pero lo voy a explicar por si algo. Está bien. Porque no falta además que de pronto igual les sirve para el otro año de todas maneras. Cuando ustedes tienen números al pie de las en el término algebraico, o sea, tienen coeficiente, como tal en los dos ejercicios anteriores no tenían ningún tipo de coeficiente, no se sacaba. Cuando ustedes tienen números, ustedes tienen que sacar factor común del coeficiente. En este caso, hacen algo que se llama en álgebra, que se llama máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Coger los coeficientes y descomponerlos con los números primos. Profe, ¿yo le puedo sacar cuarta? No. Con los números primos.
porque la descomposición solo se hace con números primos. ¿Segunda? Descomposición, Sí, sea, ya el máximo estamos. común divisor, el máximo común divisor, el máximo común divisor, se hace solamente que, en este caso sería la descomposición, solamente se realiza con números primos. Números primos. Acordémonos cuáles son los números primos. ¿Quién me dice cuáles son los números primos? 2, 3, 5, La 7. ley, Juan, la ley básicamente de números primos es la que me dice que solamente es divisible entre ellos mismos y uno, nada más. Solamente se pueden dividir entre ellos mismos y uno. Uno no es primo porque uno solo se puede dividir entre uno, ¿cierto? Por eso no es considerado un número primo. Como lo dijo Juan, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, a veces se me olvida, 29, 31, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los números primos. ¿Me comí alguno? Lo reviso. Creo que el 19. Sí, el 19. Listo. Y esos serían los números primos. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a comenzar a descomponer el 8 y el 4 con los números primos. Solo se puede números primos. Profe, pero yo puedo sacarle cuarta. No. Como tal, sí puede, pero no, en matemáticas no se hace. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, qué se le puede sacar en números primos a 8 y a 4 al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Segunda. Quedaría 4 y quedaría 2. ¿Se le puede seguir sacando mitad? Sí. Sí. Bien, daría 1, perdón, daría 2 y 1. Listo. ¿Y cómo se obtiene el factor común? Multiplicando una multiplicación de los factores primos, que en este caso serían los números a los cuales usted dividió. ¿Qué quiere decir eso? Que para que usted saque factor común del coeficiente, ¿usted qué hace? Multiplica los factores primos de la descomposición, o sea, multiplica 2 por 2. Y eso sería 4. Y ese es el factor común del coeficiente. Entonces, ¿me dicen por favor cuál sería el factor común de la parte literal, si son tan amables? M. ¿Me pueden decir por favor cuál es el factor común del coeficiente? 4. 4. Y comenzamos, multiplicado. Pilas con esto, muchachos. Básicamente, estos numeritos que sobran acá son los factores que multiplicados les hace falta para que sea el original. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señora. Entonces, ¿qué le hace falta a 4m para hacer 8m a la 2? 2M. 4M. No, 4m. Ah, no, sí, porque ya me acordé, se multiplica, ya. Pilas Ya con me eso, no es respondí sumado, es multiplicado. ¿Qué le falta a 4m para que sea 4m? 1. 1, porque 4m por 1 daría 4m. Hagamos otro ejemplo y ya pasamos al ejercicio. Esto normalmente en coeficientes no se utiliza aquí en trigonometría, pero le sirve para la vida. Le sirve para cuando ustedes lo necesiten de verdad. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, de primeras, cuál es el factor común de la parte literal, si son tan amables? A. ¿A qué? B. A ver. No, pero ¿a qué? No es A y B, eso estaría mal. A2. A2. A la B2. 2 Y B3. Y B a la 2. B a la 2. B2. Ciega. Eso es pura visualización. Ana. Ciegos. ¿Listo? Muy bien. Máximo común divisor entre 24, 12 y 6. ¿Qué pueden sacarle a 24, 12 y al 6 al mismo tiempo? ¿Quién me dice, por favor? 2. Mitad. Mitad, excelente, mitad. Tercero. Pilas, tiene que ser ordenado, Juan, porque si usted se come un factor común, si usted se come un divisor, grave, ya lo tiene mal, porque como su nombre lo indica, se llama máximo común divisor. Tiene que ser el divisor más grande que tengan en común. Pilas con eso. Siempre Si lo hago en desorden, ¿también va a dar igual? Sí, pero si se llega a comer uno, por ejemplo, hay un número en donde usted tiene 3 números que usted le tenga que sacar 2 veces tercera o 2 veces segunda. Si usted se come una segunda, ya graves. Ya no le dio. Está mal. Se saca mitad. Quedaría 12. Aquí quedaría 6. 6. Y aquí 3. ¿Puede seguir sacando mitad? No.
A 12 y a 6 sí, pero a 3 no, o sea que no se puede. ¿Qué más puedo sacar? Tercera. Tercera, muy bien. Aquí sería 4. Aquí sería 2. Y aquí sería 1. Por favor, ¿me pueden decir cuál es el máximo común divisor, si son tan amables? 6. 6. Excelente, porque 2 por 3, 6. Nada de sumar, ¿no? Nada de sumar. Aquí no se suma. 6, entonces 2 por 3. 6. ¿Listo? Muy bien. O sea que el factor común sería 6 a la 2, b a la 2. ¿Me pueden decir, por favor, qué le falta 6 a la 2, b a la 2 para hacer 24 a la 4, b a la 3? 4 a la 2, B. Usted, le Gualtero, ¿no lo está buscando en internet? Muy bien, excelente. ¿Usted cree que yo tengo Menos. tiempo? Menos. ¿Qué le falta 6 a la 2, b a la 2 para hacer 12 a la 2, b a la 2? 2. 2. Excelente, muy bien. Muy bien, 2, menos. solo 2. ¿Qué le falta 6 para hacer a 6 a la 2, b a la 2 para hacer 6 a la 4, b a la 13? No. A la 2, A la 2. A la 2 y B. Y B. la 2, B y C. Y C. Exactamente, y eso es todo. ¿Entendido? ¿Entendido? Ahora sí, eso es factor común. Eso es lo como tal, Sí, en señora. álgebra factor común. Ahora vamos a este lado, que ya quedan como 7 minutos de clase. Utilizando factor común, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Me pueden decir, por favor? Ya que la tienen más clara. El coseno. ¿Cuál sería el factor común ahí? Coseno de T. Coseno. Coseno de t, que sería el coseno de menor exponente. Muy bien, Gualteros, coseno de t. Y comienzo a preguntarme exactamente lo mismo que les pregunté acá, pero en vez de x, con cosenos. ¿Qué le falta a coseno de t para hacer Coseno de t a la al cubo 2. de t? Coseno al cubo. Coseno de T a la 2. Excelente, muy bien. Más, ¿qué le falta a coseno de t para hacer coseno al cuadrado de t por coseno de t? Seno a la 2 de T. Seno a la Coseno a la 2. 2 de t, muy bien. Listo, y para de contar, cierro. Pregunta, ¿puedo utilizar alguna identidad trigonométrica en este caso? Sí. 1. El coseno a la 2 de teta más seno a la teta igual a 1. Exactamente, pilas con eso. A pesar de que este paréntesis está ordenado de diferente manera, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, acuérdense que se puede escribir de la misma manera y en este caso si quieren lo reescribimos ya que tenemos tiempo y quedaría seno a la 2 de t, es que la profesora es toda fastidiosa y lo va a escribir ordenadamente, coseno al cuadrado de t y eso sería equivalente a ¿qué? A 1, a 1, a 1. Que luego, ¿por qué, profesora? ¿Y cuánto da coseno de t por 1? Coseno. Coseno de T. Empanadas por 1 da empanadas, o sea, cualquier término multiplicado por 1 da ese mismo término, ¿listo? Y eso es todo, muchachos. ¿Sí ven? Tanta explicadera del caso número 1 y sirve para eso. ¿Listo? ¿Alcanzo a hacer otro ejercicio? Hágala, mire. Hagamos otro. ¿Será que sí alcanzamos? Quedan como 15 minutos de clase, pero tengo ganas de ir al baño. Aquí sería, venga a ver esto. Ay, es que para explicar factor común por agrupación es muy largo. Expliquemos más bien diferencia de cuadrados. Expliquemos diferencia de cuadrados. La verdad quería explicar factor común por agrupación, pero ese es más largo de explicar todavía. ¿O sí? No, expliquémoslo. Simplificación. Simplificación. Simplifique la expresión. ¿Han entendido cuándo se utiliza hoy? ¿Me entendieron? Yo pensé que les iba a costar un poco más. Esperar a ver cómo resultan en los quizzes, porque ahí es donde. Más. Coseno. Ahí. Coseno al cuadrado de alfa por seno de alfa por seno de alfa. ¿Qué sigue? Más coseno de alfa por seno a la 2 de alfa más seno al cubo de alfa. ¿Quién me dice? Bueno, ustedes me dirán, profe, yo puedo utilizar una identidad, pregunto yo más bien, ¿podemos utilizar una identidad trigonométrica? ¿Puedo utilizar una identidad?
en ese ejercicio? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Se murieron? No, Digan, contéstenme. no. No podemos utilizar. Listo. ¿Por quién me dice por qué no puedo hacer factor común? Porque falta el seno en la primera y Y exactamente. Coseno. O la última. el seno en la primera o el coseno en la última, ¿no? Listo. Ahí es donde cuando ustedes pilas con eso, un bello caso de factorización que se llama factor común por agrupación. Factor común por agrupación. Así se llama ese bello caso de factorización, que es el caso número 2. Factor común por... Oiga, ustedes son el común porque yo se los expliqué el año pasado. Factor común por agrupación. Por agrupación. ¿Listo? En donde la principal condición de este caso de factorización es que usted tenga la cantidad de términos que tenga. Los términos tienen que ser iguales o mayores a 4 y esa cantidad debe ser par. Cantidad par de términos mayores a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se pueden 4 términos, 6 términos, 8 términos, 10 términos, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Este caso es muy esquivo con la cantidad de términos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven 3 términos no se puede hacer factor común por agrupación. Si ustedes ven 4 ya lo miran si se puede hacer. Si ven 5 no. Si ven 6 miran si se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda condición de esto es que las parejas que usted seleccione, parejas o tríos que usted seleccione deben tener algo en común. ¿Qué quiere decir eso? Que se les puede hacer factor común. Parejas o tríos que seleccione debe poder hacer, se debe poder hacer, aquí escribo, se debe, díganme si escribo mal, poder hacer factor común. Vamos a ver, un ejemplo con álgebra. Yo creo que no les alcanzo a explicar, pero esperen. Ejemplo número 1, a la 2, igual seguimos la próxima clase, más AB, más AX, más BX. Listo. ¿Cuántos términos ven ahí? ¿Me regalan, por favor, la cantidad de términos? 4. 4, excelente. Entonces ahí es donde ustedes miran, por favor. Miren si pueden hacerle factor común. Miren si pueden hacer, factor común por agrupación. Si hubieran 3 no me sirve, si hubieran 5 no me sirve, si hubieran sido 7 no me sirven, solo sirven 4, 6, 8, 12, 10, 12. ¿Listo? Ahora, la segunda condición es que ustedes van a elegir parejas con algo en común. ¿Qué quiere decir eso? Que se le pueda sacar factor común. Por ejemplo, el 1 y el 2 yo le puedo sacar factor común. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, entonces me sirve. Entonces coloco el 1 en un paréntesis. Lo voy a hacer de la forma que explican los colegios normales. Y explico y el 1 y escribo el 2. ¿Listo? Acá siempre voy a colocar un más. Por ende, si yo ya escogí 1 y 2, por defecto me queda 3 y 4, ¿no? Y lógicamente también tienen algo en común, que sería la A, ¿o no? No, X. La X, perdón, que sería la X, perdón. ¿Listo? Listo. ¿Hasta ahí bien? ¿Qué hice? Escoger el primero y el segundo término que tienen en común la A y escoger el tercero y el cuarto término que tienen en común la X. Háganle el factor común al primero y al segundo, por favor. ¿Cuál sería? La A. Y La A. X. La A. ¿Qué le faltaba para hacer A la 2? La B. A. ¿Qué le faltaba para hacer a B? B. B. La B. Más. ¿Me pueden decir cuál es el factor común del segundo paréntesis? La X. ¿Qué le falta a X para hacer a X?